No era un amistoso, no era un partido cualquiera. Era el tipo de enfrentamiento que separa a los soñadores de los consagrados, a los audaces de los pragmáticos. La esencia de la esperanza contra la máquina de la eficiencia. El Fluminense entró al campo cargando con un continente entero sobre los hombros, y salió con el peso de una eliminación que dolió no solo en el marcador, sino en el alma de quienes creyeron hasta el final. Sí, amigo mío, el marcador final fue 2-0, y no hay forma de suavizar eso. La frustración fue real. El silencio tras el pitazo final fue ensordecedor, pero quizás lo más impactante no fue la derrota en sí, sino la forma en que el mundo reaccionó ante ella, porque si hay algo que el Fluminense conquistó, incluso en la caída, fue respeto. El respeto de aquellos que hasta ayer dudaban, el reconocimiento de quienes estaban en contra, y la admiración incluso de los que estaban del otro lado de la disputa. El fútbol, al final, no está hecho solo de victorias, a veces. La forma en que se pierde dice mucho más que el simple hecho de haber perdido, y lo que el mundo vio fue un equipo que no se escondió, que lo intentó, que creyó, y que, aún derrotado, salió más grande de lo que entró. Pero calma, antes de llegar a conclusiones apresuradas. Hay que hablar de todo lo que pasó dentro y fuera del campo, porque los titulares no pararon, los comentaristas se exaltaron, los rivales hablaron, y hasta los que nunca elogiaron. Aguanta ahí. Porque lo que viene a continuación es una avalancha de opiniones, reacciones, análisis y provocaciones. La caída del Fluminense se volvió un tema global, y ahora, vas a entender por qué. La eliminación del Fluminense no fue solo el fin de una campaña, fue un acontecimiento que sacudió los cimientos de la narrativa deportiva actual. Bastó el pitazo final para que el mundo empezara a reaccionar, en las redes sociales, en las mesas redondas, en los periódicos deportivos de madrugada y en los programas de la mañana siguiente. El nombre del Fluminense dominaba, no por la victoria al que no llegó sino por la entrega, por la postura, y principalmente por el coraje de enfrentar un desafío que muchos considerarían imposible. Fue una caída con honor, decía un titular internacional. En otro rincón del planeta, un comentarista visiblemente emocionado soltó: si alguien todavía dudaba de la fuerza del fútbol sudamericano, hoy aprendió a respetarlo. Palabras fuertes para alguien que acaba de ver a ese equipo eliminado, pero no fueron solo elogios. También llovieron críticas. Al fin y al cabo, el fútbol no perdona la derrota. Faltó frialdad, dijeron algunos. Faltó estrategia, analizaron otros. Y hubo quienes fueron más allá. En el momento de decidir, la diferencia de mentalidad quedó al desnudo. Y es justamente ese punto el que generó más debate. Porque no se trataba solo de habilidad. El partido fue un espejo de dos mundos distintos. Uno acostumbrado a las decisiones, entrenado para ganarlas, y otro sediento de demostrar que también puede estar en la cima, pero que quizás aún tropieza con la ansiedad de querer probarlo. En los bastidores, hasta figuras históricas del fútbol mundial decidieron opinar. Uno de ellos, que ya comandó grandes equipos, disparó: el Fluminense no cayó por debilidad, cayó por exceso de voluntad. Intentó todo, y a veces el todo es demasiado. En el fútbol de élite, el control vale más que la pasión. Esa frase resonó durante horas, se volvió clip de video, se subtituló en varios idiomas, dividió opiniones. Para unos, una crítica necesaria, para otros, una forma velada de disminuir el mérito del club, pero lo que realmente llamó la atención fue la forma en que el equipo se comportó después del partido. Nada de confusión, nada de llanto escandaloso, nada de quejas al árbitro o al destino, solo cabezas erguidas y la sensación de que, incluso cayendo, hubo algo digno allí, y el mundo lo notó. Puedes perder jugando al fútbol, lo que no puedes es perder tu esencia. Y el Fluminense, en ese aspecto, ganó. La frase vino de un columnista europeo conocido por no endulzar sus críticas, y fue compartida miles de veces. En Sudamérica, entonces, fue como si todo el continente hubiese jugado junto. Perfiles de hinchadas rivales felicitando al equipo, antiguos enemigos dejando el fanatismo de lado por un momento, gente que pasó todo el año criticando, ahora aplaudiendo de pie. Y en medio de todo eso, el rival que ganó del gran europeo se mantuvo en silencio. El respeto estaba ahí, implícito, casi solemne. Ninguna celebración exagerada, ninguna provocación, porque sabían lo que enfrentaron fue un adversario valiente, un desafío real, un club que, incluso derrotado, no se achicó. Mientras tanto, los analistas tácticos diseccionaban el partido en busca de respuestas. El sistema defensivo sufrió con la velocidad, decía uno. Faltó una mejor toma de decisiones en la zona de definición, decía otro. Pero al final casi todos concluían lo mismo: fue un gran partido, de un gran equipo, que terminó quedándose en el camino. El fútbol mundial en ese instante pareció recordar que no siempre gana el mejor, y que el más valiente a veces tampoco es recompensado. Pero eso no disminuye el mérito, al contrario, lo vuelve aún más simbólico. Y entonces comenzaron las preguntas: ¿este equipo mantendrá su base para el próximo año? ¿Esta campaña abre puertas a nuevas inversiones?
¿Será que esta eliminación servirá como combustible para una vuelta más fuerte? Las respuestas aún no han llegado, pero el ruido que quedó, ese nadie puede ignorarlo. Cadenas deportivas en Asia, columnistas africanos, comentaristas en América del Norte, todos ellos mencionaban al club como ejemplo de resistencia técnica ante un sistema que favorece a los superclubes europeos, y eso pesa mucho. La narrativa se moldeaba en torno a un tema central, la lucha de un estilo de fútbol contra la dominación global de una escuela táctica pragmática, fría, quirúrgica. Fue como presenciar el duelo entre dos mundos, no solo en el campo, sino en la esencia. Otros fueron más técnicos, faltó letalidad, pero sobró personalidad. Esa frase se volvió titular, publicación y tema de debate en programas. Porque, al final, resumía bien la eliminación, el equipo no fue aplastado, fue contenido, por detalles. Y el mundo lo vio. En Brasil, por supuesto, el clima era de luto mezclado con orgullo, por más que la tristeza doliera. El sentimiento de haber enfrentado lo imposible y haber resistido hasta donde se pudo era innegable. Muchos aficionados declaraban: preferimos perder así que ganar jugando sin alma. Claro que también apareció la frustración. A nadie le gusta ser eliminado, y muchos recordaron que esa podía haber sido la mayor oportunidad del equipo de conquistar un título global. ¿Cuándo será la próxima oportunidad? La pregunta resonaba entre los hinchas, pero lo que nadie imaginaba era que incluso antiguos rivales históricos del club salieran a declarar su respeto. Figuras conocidas del fútbol brasileño, que siempre aprovecharon para burlarse del Fluminense, esta vez guardaron silencio, o elogiaron, porque sabían criticar ahora sería demasiado pequeño ante la grandeza de lo hecho, y entonces vino el impacto en el mercado. No es el tipo de fútbol que se enseña en planillas, es talento crudo, esculpido a la fuerza, dijo un exjugador europeo conocido por su elegancia en el campo. Al mismo tiempo, inversores comenzaron a acercarse, no exactamente para comprar, sino para entender. ¿Qué hace que este club, con un presupuesto tan inferior, compita de igual a igual con gigantes? ¿Cómo convertir eso en un modelo? ¿Cómo captar ese espíritu? Y en medio de todo eso, los aficionados seguían reaccionando en redes sociales. Una corriente de mensajes surgió con una frase simple, pero poderosa: caímos de pie. allí, entre millones de publicaciones, videos y clips de programas. Una cosa quedó clara: el Fluminense había perdido, pero no había sido derrotado. En la prensa deportiva tradicional, hubo incluso quienes pidieron cambios en el reglamento del torneo. Equipos como este necesitan más oportunidades. Un solo partido no es suficiente para medir la grandeza, argumentaba un columnista. Claro que eso no cambia el resultado. La plaza en la final no vino, pero las palabras quedaron, y no fueron pocas. En programas europeos de gran audiencia, el tema se repetía: está de vuelta el fútbol sudamericano. Nunca se fueron, respondió un analista con una sonrisa irónica. Somos nosotros los que olvidamos lo peligrosos que son. Incluso aquellos que no eran hinchas ni se interesaban por el torneo se detuvieron a ver los videos, los mejores momentos, los comentarios, porque había algo distinto en el aire, una sensación de que ese partido, esa eliminación, no era solo un capítulo más, era una advertencia. Al final del día, quedó una certeza: el Fluminense se fue, pero el mundo se detuvo para mirar. Gracias por ver. Comenta ahí abajo que voy a fijar el mejor comentario. Valeu y que Dios